Bueno, gente, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en la Cámara de Comercio de Caleta Olivia, donde un ratito más va a brindar una charla el doctor Granillo y su hijo. Y bueno, con este vínculo, esta relación con el doctor Gustavo Granillo, con su hijo también, la idea de que pueda usar este espacio, nuestro espacio que está a disposición de la comunidad, para establecer un diálogo con nuestros jubilados, retirados, etcétera, por el famoso tema de impuestos a las ganancias. Así que, sin más, les damos la bienvenida, gracias por venir. Se va a transmitir en directo también para la página de los retirados de la policía, ¿no es cierto? De la policía, azules de la provincia de Santa Cruz. Exactamente, así que bienvenidos también. Y le decimos al doctor Gustavo Granillo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y lo escuchamos atentamente a él y a Manuel también. Gracias. Gracias, Nelson. Es realmente una gran alegría encontrarme acá en esta casa, en esta institución. Casa que durante varios años esta Cámara de Comercio de Caleta Olivia la he asesorado legalmente. Así que conozco de su valía y conozco de la importancia que tiene esta Cámara. Y quiero agradecer, por supuesto, a la comisión y a la presidenta Miriam, que da la posibilidad de que el estudio jurídico pueda brindar, no es una disertación ni una conferencia, es una pequeña charla de amigos donde manifestamos ciertos temas para poder compartirlos y cambiar ideas. Esa es la realidad de esto. Bueno, la verdad que me siento también como en casa, porque acá es como que estuviera en la comisaría, ¿no? En la unidad regional, como estamos todos acá. Durante tantos años, ¿no es cierto?, que hemos compartido lindos momentos. La famosa cooperadora policial, que tuve el honor de presidir por 17 años, en donde muchos de ustedes constataron los trabajos que se hicieron, el avance de ellos. Y bueno, todo eso da una alegría. Esto es mi segunda casa, verdaderamente, estar acá. Así que bueno, para no entretenerlos, la charla de hoy se refiere fundamentalmente al descuento que nosotros consideramos ilegal e inconstitucional, que es el descuento a las ganancias para los retirados, pensionados y jubilados, ya sean nacionales o provinciales. Nosotros consideramos que verdaderamente hay una ilegalidad, hay una inconstitucionalidad, y ustedes podrán observar en sus recibos con diferente denominación. En algunos manifiestan impuesto a las ganancias, en otros dice rubro descuento impuesto a la ganancia cuarta categoría, pero es lo mismo, es el impuesto que se aplica. Yo ahora le voy a dar la palabra a mi hijo y colega Manuel, que les va a hablar sobre la cuestión técnica del recurso de amparo, con respecto a los plazos, al procedimiento, y por supuesto después abrimos para que charlemos entre amigos, y las consultas y lo que necesiten, estamos a disposición. Manuel. Bueno, gracias, buenas noches a todos, espero que estén bien. La idea nuestra es un poco explicarles por qué nosotros hacemos este planteamiento, por qué consideramos que hay una inconstitucionalidad de la norma y en base a qué lo hacemos. Generalmente lo presentamos con un PowerPoint, en este caso no lo hemos podido hacer, yo lo voy a seguir de la computadora para poder ir siguiendo la charla y no ir salteándome partes, pero lo primero que les quería mencionar y pedirles que lo imaginen ustedes, porque ahora no se lo voy a poder mostrar, es una pirámide en donde en la punta está la Constitución Nacional y abajo están las leyes, bien, entre otras cosas, decretos, etc. Todo lo que esté abajo de la Constitución Nacional y la contraríe es inconstitucional. Bien, ese es el fundamento final de la inconstitucionalidad, valga la redundancia, que nosotros estamos planteando acá. Entonces, ya sean decretos, leyes, constituciones provinciales, decreto del Poder Ejecutivo Nacional o provincial, lo que sea, y que contraríe la Constitución Nacional, es inconstitucional. La ley del impuesto a las ganancias, nosotros consideramos que es inconstitucional, y ese es el planteo que hacemos para que lo declaren. Ahora bien, el planteo de inconstitucionalidad del impuesto nosotros lo hacemos sobre jubilados, retirados y pensionados. No lo estamos haciendo hoy sobre activos. Mucha gente nos lo pregunta. Hay acciones judiciales que se han dirigido en contra de los activos. Hay cautelares incluso que se han trabado. Nosotros por ahora como estudio no lo venimos planteando.
Pero sí, con los jubilados, retirados y pensionados venimos haciendo este tipo de acción y gracias a Dios por ahora nos viene yendo bastante bien. El fundamento de la inconstitucionalidad. Bueno, el primero y el más importante que habla la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la vulnerabilidad del jubilado. No se puede equiparar al sector pasivo de la sociedad con el sector activo de la sociedad. No se puede, básicamente porque son distintos. No es lo mismo equiparar a una persona, no se puede equiparar a una persona de 30 años con una persona de 70 años, porque tiene situaciones distintas. Bien, tienen otras necesidades, tiene una vulnerabilidad, probablemente tenga enfermedades, probablemente requiera de mayores recursos. Entonces no se puede equiparar a quienes no son iguales. Si se los equipara, se incurre en una discriminación. Y un poco este fundamento de la vulnerabilidad es el que utiliza la Corte en el primer fallo que sienta el precedente, el fallo García María Isabel allá por el 2019, para hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad en contra del cobro de este impuesto. El segundo fundamento es la integralidad del haber jubilatorio. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional habla de la integralidad del haber jubilatorio. Lo cierto es que si bien se plantea en las acciones, y si bien hay algunas cámaras que lo analizan y lo consideran y se expiden respecto a ello, no es el fundamento más importante sobre el que hacen hincapié a la hora de hacer lugar a este tipo de acción, como sí lo es la vulnerabilidad del jubilado. El tercer argumento es que las jubilaciones no son ganancias. Un poco lo estábamos charlando por allá. La Cámara Federal, sobre todo de Paraná, en un fallo muy interesante, desarrolla esta situación y dice que no es una ganancia, sino que es una retribución de lo que le han retenido en algún otro momento. No indebidamente, porque se lo han retenido el sueldo para devolvérselo como jubilación o como retiro. Pero sí es una devolución de lo que le han retenido, motivo por el cual no sería una ganancia. La Corte es un poco más escéptica en esta posición. La Corte por ahí considera que sí puede ser grabado como ganancia, pero vuelve a hacer hincapié en la vulnerabilidad del jubilado y en la imposibilidad de equiparar al sujeto pasivo con los sujetos activos de la sociedad. Y este es el fundamento, como le dije en un primer momento, que hace que le hagan lugar a este tipo de acciones. El cuarto argumento que planteábamos es una irregularidad en la promulgación de la 27743, que generalmente ni siquiera es tratado por los tribunales, porque resuelven por la primera cuestión que ya les mencioné anteriormente, la vulnerabilidad. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que perseguimos? Perseguimos el cese en el cobro y la restitución de lo indebidamente retenido. Cuando declaran la inconstitucionalidad del impuesto, es porque hay una ley que va en contra de la Constitución, como dijimos en un primer momento. Y si hay una ley que va en contra de la Constitución y hay una retención indebida, lo que le retuvieron se lo retuvieron mal, hablando lisa y llanamente. Entonces se lo tienen que devolver. Ahora bien, hay otras normas legales, infraconstitucionales, que hablan acerca de la prescripción. Bien, la prescripción está en el Código Civil y también hay una cuestión de especificidad de la norma en las normas tributarias. Pero la cuestión de la prescripción es la que hace limitar en el tiempo la restitución que les van a dar o la restitución que las cámaras y los juzgados ordenan. Bueno, con respecto a esto tenemos distintos criterios. Tenemos juzgados y cámaras a lo largo y ancho del país. Nosotros hoy en día estamos litigando a lo largo y ancho del país, tenemos juicios en muchas jurisdicciones. Entonces hemos observado que las distintas jurisdicciones van fallando de una forma distinta, si bien todas acogen la inconstitucionalidad que se plantea. Hay cámaras de apelaciones, que son las segundas instancias, o juzgados federales, que son las primeras instancias, que ordenan restituir lo indebidamente percibido por el plazo de 2 años previo al momento de interposición de la demanda. Es el caso de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que es la que nos incumbe a todos nosotros. Para traer otros ejemplos, tenemos la Cámara Administrativa Federal en Buenos Aires, ordena generalmente restituir de 5 años previos al momento de la interposición de la demanda. Córdoba ordena también 5 años previos al momento de interposición de la demanda. Esto se lo traigo a colación para decirle que hay distintos criterios, tanto en los plazos de restitución como en los procesos, motivo por el cual tenemos distintos plazos también de duración de los procesos. ¿Qué va a ser lo que va a justificar o lo que va a determinar dónde van a tener que litigar ustedes? Su domicilio. El domicilio real, el que tienen el documento en el lugar donde viven, ese es el domicilio real que va a determinar cuál es la jurisdicción
que les corresponde a ustedes. Si ustedes están en Caleta, si están en Perito, si están en Pico Truncado, si están en Las Heras, si están en Puerto Deseado, les corresponde el juzgado federal en primera instancia de Caleta Olivia, a cargo de la doctora Yáñez, actualmente a cargo por subrogancia legal del doctor Vázquez, y en una segunda instancia le corresponde la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Se las menciono porque les voy a dar criterios que hemos tenido en algunos expedientes que hemos finalizado, para que más o menos vayan sabiendo el criterio que tanto juzgado como Cámara tienen. Bueno, el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, en un resolutorio de hace un tiempito, no mucho, deben haber sido 6 meses más o menos, ha resuelto hacer lugar a la demanda interpuesta por tal persona y en consecuencia declarar en el presente caso la inconstitucionalidad de los artículos 30, inciso C, 82, inciso C, 85 y 94 de la Ley 20628, según decreto 824 del 2019 y sus normas modificatorias posteriores. Esto es importante porque acá hay que considerar que resuelven hacer presente, hacer lugar a la demanda interpuesta y declarar en el presente caso. ¿Bien? Esto no es erga omnes, esto no es para todos, esto es para el que hace la acción. El que no hace la acción no tiene declarada la inconstitucionalidad, entonces le cobran. Bien, hasta tanto no haga la acción y no le declaren la inconstitucionalidad, le van a seguir reteniendo. Lo otro que ha ordenado el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia en esta oportunidad fue el cese del descuento en concepto de impuesto a las ganancias que se retienen sobre el haber jubilatorio que percibe a través de ANSES en este caso. ANSES es la caja, indistintamente de quién sea el que les abona sus haberes, el fundamento es el mismo. Básicamente se lo menciono porque han ordenado el cese, eso es lo que nosotros perseguimos primero, el cese y después la restitución, que derivan del primer punto que les mencioné, de la declaración de inconstitucionalidad. Y lo tercero que ha resuelto fue disponer el reintegro de las sumas retenidas en concepto de impuesto a la ganancia del haber previsional de tal señor por los 2 años anteriores a la interposición de la presente demanda, más los intereses que correspondan. Es decir, que han resuelto, como le dijimos en un primer momento, cuando arrancamos esta charla, la declaración de inconstitucionalidad, el cese en el cobro y la restitución de lo indebidamente retenido por 2 años previo al momento de interposición de la demanda. Más los intereses que correspondan. Con respecto a esto también tenemos distintos criterios, con respecto al momento inicial del cómputo de los intereses. Estando en una charla amena y como entre amigos que dijo mi padre, que la voy a hacer extensivo a los amigos de él, llegado el caso, los que no me conocen a mí, hay tribunales que resuelven que los intereses se computan desde el momento en que les retienen el dinero, y hay otros que resuelven de una manera alejada de la realidad, por lo menos a mi criterio, fantasiosa y demás, que los intereses se tienen que restituir del momento de interposición de la demanda. Gracias a Dios no es el caso ni de nuestro Juzgado Federal de Caleta Olivia, ni de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Con respecto al Juzgado Federal de Caleta Olivia, en un caso similar, hizo lugar a la demanda promovida por tal persona contra AFIP DGI, este es un fallo, se ve de hace unos meses, porque si no sería en contra de ARCA, y declaró la inconstitucionalidad, más o menos lo mismo. Le ordenó a la AFIP dar cumplimiento a lo aquí decidido en la forma y los plazos indicados en el punto 3, punto 9 de los considerandos. Y la condenó a reintegrar las sumas retenidas en concepto de impuesto a la ganancia desde que cada retención fuera practicada y hasta el momento del cese en dicha conducta. Es decir, lo que les estaba diciendo recién. Cese, declaran inconstitucionalidad, cese en el cobro, posterior retención de lo indebidamente retenido. Plazo, 2 años previo al momento de interposición de la demanda e intereses desde el momento en que cada suma fue retenida. Ahora bien, con respecto a esto de los plazos, nosotros tuvimos fallos de distintas características, de primera y segunda instancia obviamente, pero hemos tenido fallos que han ordenado restituir desde el momento de interposición, como les dije, 2 años previos, 5 años previos, y hemos tenido fallos, los menos, pero hemos tenido fallos, que han ordenado restituir la totalidad de lo indebidamente retenido. Es decir, desde que se retiraron o jubilaron. Una persona del 2006, otra persona del 2010. Entonces, bueno, eso es un poco lo que nosotros estamos tratando de conseguir. Primero, que la restitución sea íntegra. Porque la prescripción, y es el fundamento que nosotros planteamos,
puede ser debatible, cuestionable o no, pero nosotros consideramos que es por lo menos analizable, es un instituto legal. Y la norma que nosotros estamos atacando acá, estamos diciendo que es inconstitucional. Entonces, si nosotros estamos hablando que la ley es inferior a la Constitución, la ley de impuesto a la ganancia es inconstitucional. Y se tiene que entender, a nuestro humilde criterio, por lo menos al mío, porque no te quiero comprometer acá, pero lo hemos discutido largo y tendido, que la prescripción es un instituto legal que tampoco debería contrariar la Constitución Nacional. Entonces, por eso también hacemos ese planteamiento. Y subsidiariamente lo que estamos peticionando es que le devuelvan por lo menos 5 años previos al momento de interposición de la demanda debidamente actualizado. Hoy hemos obtenido sentencias en los tribunales que a ustedes les competen de la zona por 2 años previos, pero eso no quita que se vaya a modificar y que logremos lo que estamos peticionando, que son 5 años previos al momento de interposición de la demanda. Bueno, después tengo criterios de cámara que básicamente yo les traigo los resolutorios generalmente y se los esbozo en una proyección para que los vean y vean textualmente qué es lo que dice la cámara. Cuando quieran podemos hacer un zoom, podemos ver cómo lo hacemos y también les muestro el PowerPoint, pues por ahí es interesante para ir siguiendo la charla, pero no es mucho más que eso. Habla básicamente de lo mismo, el criterio de la Cámara Federal de Comodoro, que hace lugar a la acción instaurada, declara la inconstitucionalidad, ordena el cese en el cobro y la restitución de lo indebidamente retenido. Posteriormente, lo que tenía para citarles era, bueno, este es un fallo del Juzgado Federal de Córdoba en contra de Arca, es decir, un fallo bastante más nuevo, que es interesante porque dice así: hacer lugar a la demanda entablada por el señor Tanto en contra de Arca, ex Administración Federal de Ingresos Públicos, y declarar la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas en la demanda y ordenar a ésta se abstenga de descontar al actor suma alguna en concepto de impuesto a la ganancia de la prestación previsional. Y acá viene lo interesante: hasta tanto el Congreso legisle sobre el punto conforme fuera decidido en el precedente García de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué dijo la Corte Suprema en el 2019 cuando resolvió el fallo García? Cuando esta era una cuestión controvertida, litigiosa, que realmente había una duda sobre esta cuestión, que realmente podría haber habido una resolución de una u otra forma. La Corte dijo lo que yo les dije a ustedes: no pueden equiparar a los sujetos que están en el sector activo de la sociedad con aquellos que están en el sector pasivo de la sociedad. No pueden comparar a los retirados, jubilados, pensionados con la gente que tiene 30, 35, 50 años, que está en plena edad laboral. No la pueden comparar porque no son iguales, porque no tienen las mismas necesidades, porque son vulnerables, por un montón de situaciones. Entonces, hasta tanto ustedes digan que a partir de tal piso se les va a cobrar el impuesto a las ganancias y no los diferencien, este impuesto va a ser inconstitucional. Y eso es lo que nosotros venimos planteando ya hace varios años. Bueno, posteriormente este juzgado expresamente en su resolutorio dijo: ambas salas de la excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad hacen lugar al reintegro de los tributos por el periodo de prescripción y ordena su devolución desde los 5 años previos a la fecha de interposición de la demanda por aplicación del plazo genérico del 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el artículo que regula este tema de la prescripción. Bueno, acá tienen otro criterio, que es lo que yo les decía: tenemos distintos criterios, tenemos distintas opiniones de los juzgados, de las cámaras y demás, todos ellos coincidentes en decir que el impuesto es inconstitucional, que el cobro del impuesto a los jubilados es inconstitucional y retirados, y difieren un poco en el plazo por el que le van a devolver el dinero, pero todos ellos ordenan el cese en el cobro. Después, bueno, posteriormente, Cámara Federal todavía algo del otro juzgado de Córdoba, Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, es la de Buenos Aires, que ordena básicamente lo mismo, con el mismo criterio de los 5 años que les decía recién. Acá el Juzgado Contencioso Administrativo Federal que citábamos habla de hasta tanto el Congreso legisle sobre el punto conforme fuera decidido en el precedente García. Volvemos a lo mismo que dice Córdoba: hasta tanto no tomen nota los legisladores de que hay que modificar la norma, este impuesto es inconstitucional en los términos que se cobra para los jubilados, retirados y pensionados, insistimos. Entonces, bueno, hace hincapié otra vez este juzgado
en esta situación de que declara la inconstitucionalidad del impuesto y la restitución por el plazo de 5 años en este caso. Como aclaración que debería haber sido preliminar por ahí, pero no viene de más hacerla en este momento. Nosotros tenemos 3 instancias claras y bien determinadas al momento de litigar. Tenemos un juzgado de primera instancia, que es el primero que vamos a recurrir. Tenemos un juzgado de segunda instancia, que es la Cámara de Apelaciones. Y posteriormente tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que recurrimos con un recurso extraordinario federal y en el supuesto que nos lo denieguen en un recurso de queja. Nosotros, en el 99% de los casos que hemos tenido, hemos llegado a la Cámara Federal. ¿Por qué? Porque ARCA apela, Ex-AFIP apela, porque nosotros muchas veces consideramos que tenemos que apelar, pero nunca, o sea, solamente con un caso creo que hemos llegado a la Corte Suprema. Sí, de Comodoro. Pero lo malo que tiene la Corte Suprema es que no tiene plazos. Entonces, cuando llegamos a la Corte se hace bastante lento todo y por eso tratamos de quedarnos en la Cámara, porque la Cámara ya tiene sentado un criterio que nos es bastante favorable, que es el cese en el cobro y la restitución de lo indebidamente retenido por el plazo de 2 años. No. Una consulta, sí. ¿Pero es como juicio laboral de desvinculación? No. ¿Estás hablando de sí. ¿El primero de bajar al juzgado penal? No. ¿A la Cámara? No. Nosotros arrancamos en el juzgado federal. El juzgado federal, nosotros interponemos una acción de amparo. La acción de amparo es la acción más rápida que ustedes tienen para que se les haga valer un derecho. En los juicios laborales, los que lo han transitado saben que es un derrotero terrible. No, pero también hace el mismo camino casi. Claro, porque puede haber un juzgado de primera instancia, por una cámara y después vamos a ir. Sí, seguro. Pero estos procesos, por las características del proceso del amparo, que es la vía expedita y rápida para evitar en este caso la vulneración del derecho constitucional, los procesos son mucho más rápidos. Un proceso laboral por ahí tienen 3, 4, 5 años litigando. Bien, nosotros en estos procesos no tenemos generalmente más de 11, 12 meses de retardo para resolución de primera instancia y cámara. Y en esto de destacar, y creo que tienen mucha suerte los que tienen domicilio acá, porque si bien personalmente difiero del criterio de prescripción por 5 años que suele resolver el juzgado de acá de Caleta, les digo que tienen mucha suerte por lo rápido que es el juzgado. El juzgado de Caleta realmente de primera instancia es muy rápido. Como les digo, puedo diferir, hoy estábamos en una charla con Nelson y lo destaqué porque al litigar en tantas jurisdicciones uno se da cuenta que en Córdoba tardan 1 mes y medio de sacar un proveído en contestarnos lo que le estamos pidiendo por un escrito. En Buenos Aires tardan 1 mes y uno cuando lo llama al tribunal le dicen: mire, son los plazos del juzgado, estamos atrasados, estamos abarrotados de expedientes. Bueno, la suerte que tienen en Caleta es que son muchísimo más rápidos. Y la verdad nos hemos quejado muchas veces y peleamos muchas veces en contra del juzgado por las diferencias que tenemos de criterio en algunos casos, pero con respecto a la celeridad que tienen es de destacar, y hoy la hemos destacado, vuelvo a insistir en el programa de Nelson, justamente por esta cuestión. Tienen fallo de primera instancia en 4 o 5 meses con un amparo, y es realmente muy rápido y es realmente muy importante para que la acción de la justicia sea efectiva. Hay un dicho que dice que la justicia lenta no es justicia. Creemos que sí se hace justicia en este caso porque como mucho 1 año tienen una resolución de ambas cámaras. El cese en el cobro y la restitución de la indebidamente retenida llega 2 o 3 meses después de la sentencia firme. Bien. Bueno, continuando. Bueno, después de eso tenía un par de liquidaciones aprobadas para que más o menos tengan en realidad son bastante dispares, es medio difícil hacerse una idea de cuánto le van a devolver a cada uno de ustedes en el supuesto que nos hagan lugar a la acción como viene sucediendo. Pero acá teníamos una de 5.400.000, otra de 4.566.000, tenemos otra de 11.556.228, tenemos otra de 17.253.591, y esto es un poco para que vean, y lo que le quería mostrar justamente en las filminas era que son aprobación de liquidaciones de distintas jurisdicciones. No es que tenemos solamente de Caleta, o solamente de Comodoro, o solamente de Gallego.
Tenemos de Caleta, de Gallego, de Córdoba, de Comodoro, de Buenos Aires. Tenemos muchísimas liquidaciones y van así sumándose y generalmente son millones y millones de pesos. Entonces, es una restitución importante que se la devuelven en un plazo relativamente rápido. Y bueno, siempre lo más importante o lo que más le urge cuando inician esta acción es el cese en el cobro, y el cese en el cobro llega con la sentencia de Cámara, que no tarda más de un año, la verdad es esa. Incluso hemos tenido casos, los últimos, te recordás que ni siquiera lo han apelado, ni siquiera se ha ido a Arca a segunda instancia. Entonces hay un caso que por ahí con fallo de primera instancia, 4 o 5 meses, ya tienen el cese en el cobro y la orden de restituirle lo indebidamente retenido. Así que creo que son plazos más que prudenciales para evaluar, por lo menos con la información que se van a llevar hoy, iniciar este tipo de acción. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Sí, yo lo que quería comentarles es que nosotros empezamos a especializarnos en esto, como en una época el estudio se especializó también en los famosos corralitos, o sea, donde se veía que había un abuso del Estado, donde había una intromisión del Estado, o una violación de las normas constitucionales, bueno, se hacía un estudio, y bueno, así pasó con el corralito y con otros casos. Bueno, acá ahora, con este tema, hace 3 años y medio, 4 años, que Sí, 4. hicimos el experimento, hice en mi propio cuerpo, diría el médico, porque fui el primero que metí en mi caso. O sea, fundamentándolo con toda la normativa que teníamos, interpuse el amparo a título personal, por mi propio derecho, y bueno, y lo interpusimos acá en Caleta Olivia, por el domicilio que yo tengo, y verdaderamente fue muy rápido y llegó al error en ese momento era FIP, porque todavía no era ARCA. Al contestar la demanda no interpusieron la prescripción, que eso pasa muchas veces. ARCA tiene que contestar diciendo que sí, que hay una ley, que es justo que se cobre ganancia, que esto, bueno, debatir todo lo que nosotros decimos. Pero tiene que plantear la prescripción. Si no la plantea la prescripción, el juzgado de oficio no la puede declarar. Entonces, nosotros, por supuesto, cuando iniciamos la demanda, que pedimos la restitución total de todo lo descontado. Y bueno, al no interponer la excepción de prescripción, el juzgado no pudo excederse en sus atribuciones y fallar por algo que no fue pedido, que era la prescripción justamente, y hicieron lugar. Y ese caso pasó también, ya no me gusta dar nombres, pero de gente, oficiales superiores. Estamos por ahí. No, que no dé nombre porque no cuántos somos. No. Oficiales superiores, y hay un oficial superior de acá de Caleta Olivia, muy querido, que también tuvo el mismo caso. Le reintegraron el total de lo que le habían descontado. Eso fue fin de año. ¿A fin del año pasado? Ese fue cortito, hace poquito, sí. Bueno, y aparte de eso, tienen la actualización, porque se aplica un interés también esa devolución que pedimos nosotros. Lamentablemente, las deudas previsionales por un fallo de la Corte se aplican con un interés de la tasa pasiva del Banco Central. No es la tasa activa, que podría ser un poco más alta, pero no importa. La tasa esa aumenta en forma considerable la deuda que se va a reintegrar. Entonces, los que plantean estos amparos tienen 2 elementos. Primero, lo que quieren fundamentalmente cuando llega al estudio, que no me retengan más, que no me retengan. Pero lo otro no lo ven mucho y después pasa a ser muy importante. O sea, logran 2 objetivos. Logran el descuento, que cese el descuento, y logran recuperar en una parte muy importante, en este caso que yo manifiesto que son muy puntuales, bueno, el total, pero hasta 5 años, hasta 2 años de interposición de la demanda con los intereses correspondientes. O sea que es algo muy interesante. Y aparte de eso, lo que decía Manuel es verdad, o sea, la celeridad del amparo. O sea, los juicios con doble instancia no llegan al año, porque los plazos son muy cortitos, razón por la cual nos da la posibilidad de ir muy rápido. Y bueno, esos son los planteamientos que están, y verdaderamente cada vez hay más gente, y tenemos gente, retirados, tenemos atendiendo de todos lados, porque se van a la provincia, se jubilan, se retiran, y fijan su domicilio en el norte. Así que tenemos juicios en provincias del norte, montones de amparos planteados, porque lo que rige es el domicilio, el último domicilio que tiene este documento de identidad. Correcto.
Bueno, eso es más o menos el panorama, esa es la idea, lo concreto, lo demás son más cosas jurídicas que no tienen ahora sentido. Así que estamos abiertos para si quieren preguntas o consultar. Perdón, sí. Ahí justo había una consulta. Había una persona que estaba viendo que preguntaba si estando en actividad, que les están descontando, se puede iniciar la acción. Entiendo que para que el momento que se retire... Sí, puede ser demanda para cortar con el impuesto o debe esperar hasta el retiro. No, nosotros lo que estamos haciendo, si bien hay planteamientos con medidas cautelares de activos, todavía no tenemos conocimiento de sentencia firme de activos que le hayan dejado de descontar el impuesto a la ganancia. Nosotros lo hacemos para retirados, jubilados y pensionados, que cuando se retiran ven el descuento y a partir de ahí y podemos iniciar la acción. No lo estamos haciendo, por lo menos desde nuestro estudio, en este momento, para los sujetos del sector activo, por lo que les decía, el fundamento es un poco la falta de diferenciación entre el sector pasivo y el sector activo. Entonces, hoy no estamos encontrando el argumento para atacarlo para los activos, valga la redundancia. Perfecto. Sí, aparte, los recursos de amparo se aplican cuando verdaderamente estamos ante el daño actual e inminente, lo cierto que se produce. Eso sería una cuestión potencial que se plantearía a ella para el día del momento que se retire, o sea, es potencialmente futuro, por lo tanto el amparo no entra a cubrir ahí. Y hablando de los activos, hay medidas cautelares que han hecho lugar al cese, pero no hay fallos definitivos. Y hay uno que es del gremio docente de Santa Cruz, tiene o bancario, creo que bancario o docente, tiene una medida cautelar que les ha suspendido el descuento, pero nadie se ha jugado a hacer el fallo definitivo. Bancario creo que lo tiene en Córdoba. Bancario en Córdoba y creo que bancario acá también, porque he tenido compañeros. Puede ser. Sí. ¿Hay algún riesgo de que no teniendo la sentencia definitiva después lo recobren todo lo que no le descontaron? Si no se expide la justicia. Sí, contestar. No es de la cautelar, ¿no? Contestar. Nosotros cautelar no. Contestar. ¿Sí? Nosotros no pedimos medidas cautelares. Es un proceso tan corto que consideramos que pedir una medida cautelar básicamente va a dilatar aún más el proceso y nosotros lo que queremos es una sentencia rápida. Entonces nosotros no pedimos directamente la medida cautelar. Nosotros vamos directamente al fallo. Nosotros al día de hoy, que eso no se los comenté, un poco cuestión de estadística, del 100% que tenemos de las demandas instauradas, nos han restituido en un 64% por el plazo de 2 años, en un 22% por el plazo de 5 años, en un 8% por el 100%, perdón, desde el momento que se retiraron o jubilaron, y un 6% del momento de interposición de la demanda. El 100% de las acciones que tenemos hemos obtenido la declaración de la inconstitucionalidad, el cese en el cobro y una restitución. La restitución ha diferido de acuerdo a esto y criterios de tribunales, pero bueno, siempre han declarado la inconstitucionalidad. Bien, se sigue un poquito ahí ¿estamos bien? Claro, y al no haber cautelar... al no haber cautelar se torna un poco abstracta la cuestión. No hay riesgo y aparte se demora. Entonces es preferible, porque como es tan corto, no justifica la cautelar. Y eso demoraría. Yo no me acuerdo. ¿Una consulta puede ser? Sí, por favor. ¿Cómo no, amigo Pardo? Un gusto. ¿Cómo te va? Primero agradecerle, muchas gracias. Agradecer a ustedes que están presentes. En la experiencia de ustedes con que causas que involucren a la Caja de Previsión en la provincia de Santa Cruz, obteniéndose un fallo en primera instancia, en el juzgado de primera instancia, ¿cuál es la actitud de la Caja? Es decir, ¿se logra la restitución con la primera instancia? ¿Hay apelación? La Caja... Perdón. Contestar. La Caja no es demandada. El demandado es Arca. La Caja la retiene por una instrucción de Arca. Bien. Entonces, el demandado es Arca. Bien. Cuando tenemos una sentencia firme, se torna operativa. Hasta tanto no esté firme, es decir, que si tenemos una sentencia de primera instancia que va a Cámara y todavía no resolvió Cámara, no está firme. Entonces, todavía no se resolvió la causa, motivo por el cual todavía no empezó a tornar su efecto. Segunda instancia, es decir, fallo de Cámara. O primera instancia que no se ha apelado. No apelado. Hay que ver si nos quedamos en primera instancia porque no se apela o si nos vamos a segunda instancia y no se apela. ¿Bien?
¿Cuál es la situación o la postura de la caja? Nos preguntaba. No tiene mucha alternativa, la caja tiene que acatar, es una orden judicial. Si no acata, hay un incumplimiento. El que apela a ARCA es ARCA o podemos apelar nosotros. ¿Esa apelación es recurrente? Suele apelar, por eso solemos ir a ese plazo de 11, 12 meses que le decimos decir, que le dijimos recién. El último caso, o los últimos 2 casos no los ha apelado, pero suele apelar. Y con respecto a lo de la caja tiene que cumplir, si no cumple hay una desobediencia, una manda judicial, con las consecuencias que eso implica, penales entre ellas, y se le pueden aplicar hasta 30, que es el organismo previsional de cuenta de función de la orden de ARCA. Exactamente. Y se le puede imponer una multa económica también que sería en favor de ustedes. Esos impuestos van a pagar a la nación. Claro, Así es Por eso nacional. la demanda, Es por eso nacional. la demanda es Nosotros no actual. demandamos a la caja, nosotros demandamos a ARCA. perfecto. Por- ARCA es la que se presenta. Lo que pasa es que nos llama la atención ahora en los últimos fallos que han salido, que no ha apelado. Normalmente la obligación es de todos los abogados del Estado, uno que ha sido abogado del Estado, siempre nos marcaron y siempre nos decían que hay que apelar todo lo que ya está, hay que apelarlo hasta el último. Bueno, ARCA ahora, estos últimos fallos, varios fallos, Sí. no ha interpuesto, y a nosotros nos vino En Córdoba bárbaro. no apela directamente. En Córdoba no apelan. Y es más, hay juzgados, no acá todavía, que inicia la demanda y no quieren abrir ni a prueba, directamente la declaran de puro derecho y sacan la sentencia. Directamente porque como tienen el fallo de la Corte, ese famoso García, que es el antecedente, entonces ellos están cedidos a eso y saben que no tiene sentido. Y nos llama la atención los últimos, porque los otros fallos se apelaban constantemente. Sí. Pero Bueno, Perdón, siguiendo lo que planteaba Carlos recién, tienen antecedentes, digamos, con respecto a afiliados de la caja, que la mayoría pertenece a ese organismo, tienen antecedentes favorables, digamos, en ese sentido. Pero esa es la opinión. Dice que todo no sé si el 60-70% serán afiliados de la caja. Ah, ok. claro, sí. La gran mayoría son de la mayoría son, claro, sí, Ustedes son de la hablan de un provincia. oficial superior de Caleta, que es Sí. provincial, pero Sí, ya sí, Claro. Claro, La gran también, mayoría. ojo, tenemos gente tenemos pues, que son también de la caja, que son del Poder Judicial, Claro. tenemos varios del Poder Judicial en trámite, Y de otros ANSES. que ya están allá. Y de ANSES también. Y de ANSES también, o sea, nacionales, provinciales, es lo mismo, pues, es la característica que se ha retirado, jubilado, ¿no es cierto?, o pensionado, ahí está el tema. Y después que esté dentro de los topes que se manejan, o sea, que superen los topes, entonces ahí sí entra la ganancia a cobrarse. No. Lo que decía que es muy interesante. Lo que decía que declara una cuestión de puro derecho. La cuestión de puro derecho se declara cuando el tribunal entiende que no hay cuestiones para probar en el juicio. O sea, cuando el tribunal entiende que lo que se está discutiendo son dos normas que colisionan. Bien, entonces el tribunal dice, acá hay una norma que me están diciendo que es inconstitucional, acá está la Constitución Nacional, no tengo que analizar cuál es la situación de la persona, no tengo que analizar si es enfermo, si no es enfermo, si tiene un problema, si no lo tiene, no lo tengo que analizar. Entonces pasan directamente a fallo, declarando esta cuestión de puro derecho. Y es muy particular porque sacan sentencias que dicen sentencia genérica, impuesto a la ganancia, declaración de inconstitucionalidad. Sentencia genérica, es decir, que lo sacan para todos igual. Bien, esto pasa mucho en Córdoba. Acá no pasa eso, acá analizan la situación de cada uno en concreto y es otro el fundamento de la sentencia. Pero en otras jurisdicciones, por ejemplo en Córdoba, en Buenos Aires y demás, resuelven de esta forma, como sentencia genérica, o sea, lo tienen sentado ya. Hay una colisión de la norma con la Constitución y no corresponde que retengan. Claro. Sí. Ya está el antecedente de la Corte y de la Corte baja línea. Y no solamente García, Calderón, Sí, Federal, hay un montón de... Aparte esto viene de hace años, no es que este fallo de la Corte salió ahora, es del 2019. 19, del 2019. Perdón. Doctor, el primer tema que usted decía que se tiene en cuenta, por lo menos los tribunales, para dar sentencia, hablaba Si te usted de la interesa, vulnerabilidad. Sí. ¿Nos podría ampliar un poco? Porque, bueno, hay una característica dentro de la policía, por ejemplo, yo tengo, si es una vulnerabilidad de salud, no tengo ninguna. Tengo 53 años, pero nos pasa eso de que tenemos la característica particular es que a partir de los 50, 52, y no todos tenemos una dificultad, no sé, Hay que alguna aportar. patología. Hay que aportar, hay que probar eso, Hay que aportar. o el solo hecho de que yo
sea retirado de corresponde. Lo que pasa es que uno resaltó ese tema en particular lo charlamos después, con cada uno, por una cuestión de hablarlo después tranquilo. Igual va a ser una verdad. Sí. Hago una pregunta. Sí. Si me permite. Sí. Decía recién que en esta instancia, el jugador Fernández Caliente y la Cámara han analizado, no han sacado una sentencia como lo hacen en Córdoba automática, que llaman a prueba y que analizan cada caso. ¿Qué han analizado en los casos de acá? Eso me pregunto. Han analizado la situación particular de cada uno, que por eso es lo que les digo, que por ahí nos quedamos después un ratito después de la charla y la charlamos con cada uno. Bien, esa situación en concreto la podemos hablar después en un ratito con cada uno. Y la otra es la presentación de un recurso de amparo. Esa sería la demanda. Sí. Es un recurso de amparo que se abre juicio sobre ese pedido. Tal cual, es un recurso de amparo con las cuestiones positivas que tiene, que básicamente son que los plazos son muy cortos. Bien, por eso vamos con el amparo, porque es lo más rápido que podemos tener para defender los derechos de ustedes. Pero se inicia como un recurso de amparo. Sí. Ese es el trámite. Sí. Antes los jugadores. De poder después transmitirlo al resto que no esté. ¿Cómo es el mecanismo para iniciar este recurso de amparo que dice? Nosotros les pedimos una cierta documentación que después se las podemos adjuntar, que es bastante sencilla, entre ellos un poder, certificado médico, en el supuesto que tengan algún tipo de padecimiento, los últimos 3 recibos. Sí, fotocopia del documento. Y fotocopia del documento para acreditar el domicilio. Y con eso podemos ya iniciar la acción invocando la causal de cada uno. Por eso cada caso es particular y por eso iniciamos una demanda por cada uno. No iniciamos una demanda genérica que involucre a muchas personas, porque entendemos que corresponde que cada jubilado inicie una acción para poder explicar bien cuál es su situación particular. Son casos totalmente individuales, o sea, cada caso tiene su tipicidad, de acuerdo a las circunstancias de cada uno. Pudieran estar fuera de la localidad porque, no sé, Peritos, los antiguos, o en otros lugares de la provincia. Tenemos el contacto sería con el estudio acá en Caleta. Sí, con el estudio le podemos dar. Sí, ahí van a tener un número de teléfono, lo que sería bueno que nos digan que vienen de parte de la Cámara. Sí, ahí se los compartimos. Que nos dicen que vienen de parte de la Cámara, nos mandan un mensajito y bueno, los vamos guiando con todo el trámite a seguir, por supuesto, con todo gusto. Se hace todo ahora remoto, o sea, nosotros no podemos presentar nada personalmente ni ir al mostrador, todo se carga en el sistema, todo se escanea, todo se presenta así, o sea, no... Eso que estoy diciendo ahí sería el número donde deberían comunicarse. Que hagan porque tienen que hacer un poder, La virtualidad lo que nos permitió es poder litigar en todo el país, entonces por eso tenemos expedientes desde Resistencia a Buenos Aires, a Córdoba, Neuquén, a Necochea, Santa Cruz, Chubut. Eso está muy bueno, porque no importa dónde estén. El contacto puede ser así para que no se... Sí, por supuesto. Además, lo hacemos por WhatsApp, lo hacemos por mail, lo hacemos por la vía que les quede más cómoda. Y si tienen que hacer en algún momento una videollamada, pues les queda más cómodo, tienen alguna duda o tienen camaradas que necesitan sacarse otras cuestiones, otras dudas o lo que sea, la podemos hacer sin ningún tipo de problema. Podemos hacer una videollamada con quien quieran, simplemente es cuestión de organizarla. Estamos organizando, dicho sea de paso, con Río Gallego, que me llamó recién cuando estábamos en la... Marco. No, con Río Gallegos Tilla. Ricardo. Estamos organizando una con la gente de Río Gallegos, que bueno, se puede sumar el que quiera. Igual, seguramente será el día viernes. Hay en trámite y se han terminado ya varios de retirados. Sí, pero por la videollamada, digo. Claro, lo que pasa es que bueno, hay muchos que se van enterando, se van tomando información. Aparte, es una cuestión que hasta ahora, siempre decimos lo mismo, ¿no? Hasta hoy no hemos tenido ningún inconveniente, hemos tenido efectividad total en todos los amparos, o sea, no hay inconveniente. Está todo apoyado en primera, en segunda, hasta fundamentalmente en el corte, que el primer fallo que bajó línea. O sea que no se ven obstáculos ni se ve nada raro hasta el día de hoy, salvo que salga alguna norma o baje la Corte algún. Pero la Corte le dijo que tiene para que los legisladores modifiquen eso.
Y nosotros tenemos en el estudio un pensamiento que los legisladores y ARCA verdaderamente no tienen ningún interés en modificar esta ley. Porque si yo tengo un 100% y hay planteados el 8% o el 9% de amparo, porque ese es el porciento que debe estar dando vuelta de la cantidad de retirados pensionados y jubilados, o el 10, pongámosle, yo estoy percibiendo el 90% restante. Entonces, ¿qué sentido tiene de que ARCA o que los legisladores quieran si el 90% está pagando? O sea, yo creo que hasta es, como lo ven, hasta un tema comercial, de decir, bueno, si a mí, bueno, el 10% me venden amparo y eso no lo puedo cobrar más, pero el otro 90% me sigue pagando, es rentable. O sea, me parece que hasta en eso está la situación, porque es una cuestión práctica, ¿no? Así que yo creo que es importante, porque son, como les digo, los dos objetivos, ¿no? Uno que es el que viene fundamentalmente, no quiero que me descuenten más, y después el otro que es importante, la restitución. Sí. Perdón, ustedes dijeron hoy, estoy recordando recién en algún aspecto de la entrevista que sostuvimos, que ustedes trabajan a resultados, lo dijeron públicamente, me parece que bueno también decirlo, porque todos tenemos la inquietud de cómo es el procedimiento respecto a los costos, que obviamente lo tienen. Correcto. Bueno, bueno, el tema es así, nosotros cobramos esto entre nos estamos hablando, cobramos una apertura de carpeta que llamamos, que son de 150.000 pesos. Eso es lo que cobramos para apertura. Para la gente que venga por la cámara hoy. Por supuesto, nada más. Porque estamos arriba. Sí, pero por tema de la cámara. Sí. Y después vamos a resultados. En el poder que hacen ustedes, se pone una cláusula que de lo que ustedes perciban del retroactivo, el estudio va a cobrar el 25%. Si ustedes no perciben nada, porque a lo mejor no hubo retenciones pero se logró el objetivo que no le descuenten más en el futuro o lo que sea, ustedes no van a abonar absolutamente nada. Nosotros trabajamos a resultados. Son casos atípicos donde se trabaja de esta manera. Pero se trabaja de esta manera el resultado cuando el estudio tiene la seguridad de que va a lograr tener una sentencia favorable, que nadie quiere trabajar gratis. O sea, y eso se escribe, o sea, no es que nosotros lo decimos y después, bueno, vemos. No, eso queda en el poder que dan, hay una cláusula que se especifica esto. Así que la persona entra con ese importe y luego lo único que tiene es un 25% de lo cuando a él le acrediten, recién ahí va a pagar el 25%. No tiene nada que ver con lo otro que le logramos, que fue el cese de la retención. O sea, eso a la gente le ayuda mucho. Acá, bueno, porque nos conoce, el estudio mío va a cumplir ahora 49 años acá. Estoy del año 76. Pero hay lugares donde vamos que no nos conocen. Entonces, bueno, por eso es bueno demostrarle confianza, porque eso a la gente le da confianza. Pero estos van a laburar y van a trabajar y no van a... Entonces, nosotros vamos a cobrar recién cuando cobren. Y si cobran, si no cobran, pues hacemos el trámite igual, no le van a retener más, pero no cobramos nada. Todo el país. Y eso, para la gente que no conoce, porque ha habido muchos antecedentes de abogados que han venido afuera, todo. Yo en el caso de acá no fui local, pero cuando vamos a otros lugares, venimos de otros lugares, entonces la gente no nos conoce, eso es lo que pasa. Dos cuestiones. La primera, recalcar la convicción que tenemos del derecho, que por eso iniciamos este tipo de acciones y por esa convicción que consideramos que corresponde la acción y demás, independientemente de las resoluciones judiciales, que gracias a Dios al día de la fecha son el 100% de éxito, es por eso que vamos a resultados, porque estamos convencidos de que tenemos el derecho, de que corresponde y bueno, al día de la fecha los resultados nos han dado positivos. Después recién me preguntaban, porque acá yo en la Filmina tenía Santa Cruz, Cava y Córdoba. Esos son los lugares en los que tenemos oficinas, pero nosotros litigamos a lo largo y ancho de todo el país. Como les dije, tenemos juicio en Resistencia, Necochea, Buenos Aires y en varias provincias más. Entonces los retirados y demás que se quieran contactar, que sean de otras provincias, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Estamos en todo el país litigando por esta causa en particular. ¿La oficina de acá sí la tiene Mario? Sí. Estamos él, yo. Estoy en la galería Jardín, donde estuvo siempre, en el primer piso, al lado del Hotel Roma. Claro, así que... Manuel, el hijo, él es cosa itinerante. Claro, sí, voy, vengo. Vamos y venimos. Al litigar en varias jurisdicciones, estamos medio obligados a viajar todo el tiempo.
Entonces, pueden ir y me pueden encontrar a mí en la oficina, pueden ir y lo pueden encontrar a él, pueden estar las secretarias. La secretaria, pero... si no estamos, le piden o se comunican con, le piden de la comunicación, se comunican, digamos, o se comunican por correo, por lo que sea. Se trabaja diferente, antes había que estar presenciales, y menos en un lugar como Caleta que nos conoce todo. O sea, si fuera a otros lugares, bueno, por ahí que no te conozcan, pero acá es muy fácil. Van allá, no estamos algunos de nosotros, van a la secretaria y por favor al teléfono. Aparte creo que todo el mundo tiene. ¿Ya hay un teléfono o no? Tiene, sí. Sí. Correo todo, le vamos a dar todo. Si después acá los van a tener, después de todos modos se los dictamos. Ahí tienen, si quieren escanear tienen un QR para el escanear. QR donde están también los datos y todas las cosas. O sea, si no, directamente de estudio. Sí, por supuesto. De todos modos. Mañana tenemos bastante personas que van a asistir a la tarde. A partir de las 4 de la tarde vamos a estar en la oficina, así que si quieren ir, porque el viernes ya, mañana truncado a la mañana. El viernes, bueno, yo viajo, él se queda, pero... El viernes a la tarde también vamos a estar. Claro, pero mañana a la tarde vamos a estar desde las 4 atendiendo ahí en la oficina. Tenemos varias gente que ha quedado allí y casita, así que... Y el poder para realizarlo y demás es bastante sencillo. La mayoría de los escribanos acá tienen todos nuestros datos. De todos modos, nosotros nos mandan un mensajito de WhatsApp y se los pasamos. Ustedes le dicen al escribano, necesito hacer un poder de esta característica y es una minuta que ellos ya tienen, se lo hacen el mismo día. Y la acción se inicia una vez que se entrega el poder y se completa la documentación al otro día. En 24 horas nosotros iniciamos la acción. Lo importante es que se comuniquen para tener contacto. La certificación del poder del escribano ante el colegio escribano no es necesario. No es necesario porque litigamos la provincia. Si lo hacen acá dentro de la provincia no es necesario. Por eso es sacar. Sí. Es sacar nomás, no tenemos certificación. Certificación del colegio. No, sin certificación del colegio. Bien, bueno. Sin la legalización. Sin la legalización. Sí, Cali. Si en otro lugar. Claro, si hablan de la provincia, ya sí. ¿Alguna otra consulta? Bueno, cerramos entonces. Gracias por haber Hacemos una cantata, ¿no? En nombre de la Cámara.